Las neurociencias pueden dar hoy respuesta rigurosa a esas y otras cuestiones. La adolescencia se caracteriza por el crecimiento físico y psicológico de la persona. Es la fase del desarrollo humano entre la infancia y la edad adulta. Para comprender mejor cómo y por qué se producen esos cambios, analicemos el proceso de maduración cerebral. El cerebro es un órgano que procesa patrones, es la manera como se enfrenta al mundo que lo rodea. Sin embargo, descubrimientos recientes refieren que ciertas regiones del cerebro experimentan un refinamiento durante la adolescencia, etapa de cambio en la que socialmente pasan de una mayor dependencia a fortalecer su autonomía. Por tanto, el empezar a conocer la caracterización del adolescente permite la activación de zonas que provocan acciones de imitación, empatía, resiliencia, el aprendizaje por observación, la interacción, el desarrollo del lenguaje y la comunicación, y cómo es que desde este enfoque de neurociencias lo podemos ir abarcando de mejor manera para dentro de nuestras aulas. El desarrollo del cerebro y su maduración es un proceso dinámico en el que lo recibido en la herencia genética para llegar a funcionar de forma adecuada requiere siempre de un uso, de un constante entrenamiento porque es plástico. Por ello, cuando hablamos de cerebro infantil o cerebro adolescente, estamos refiriéndonos a la estructura funcional que se alcanza en esa persona, combinación de naturaleza, de estructura, de lo recibido, con la educación, con lo que tiene en su entorno, con su cultura y las propias experiencias y decisiones que en sí ha tomado. Nos corresponde, por tanto, confiar en la capacidad del cerebro de ser moldeado por las experiencias, lo que denominamos plasticidad. El reto de conseguir una buena adaptación de su funcionalidad en los tiempos presentes es inmenso. No obstante, el conocimiento de nuestro cerebro que permite hoy la neurociencia es tan apasionante como para querer aprender cómo es y cómo funciona. Aunque hablemos de cerebro emocional, de cerebro ejecutivo o del cerebro de las relaciones interpersonales, no nos quedamos en las regiones, sino en la sincronización de las neuronas a través de las conexiones entre las células que las integran en esta zona concreta. Neuronas que, por ello, participan en el procesamiento de unas actividades concretas relacionadas con las emociones, la toma de decisiones, etc. El desarrollo cerebral y el funcionamiento del sistema nervioso central son maravillas intrincadas y en constante evolución. La anatomía compleja del cerebro y su interconexión sináptica asombran nuestra comprensión. En particular el cerebro del adolescente que se convierte en un campo de batalla de cambios y transformaciones, en una sinfonía en constante movimiento de neurotransmisores y conexiones neuronales que moldean la identidad y el comportamiento. El sistema nervioso central, con su vasta red de neuronas y estructuras especializadas, orquesta el procesamiento de información, el control motor y emocional y la toma de decisiones. El cerebro del adolescente en medio de la pubertad y la reorganización neuronal presenta una sinapsis en efervescencia y una mayor plasticidad. Estas características subyacentes explican la comprensión de los adolescentes a asumir riesgos, experimentar cambios de humor drásticos y buscar nuevas experiencias. Es un delicado equilibrio entre la búsqueda de independencia y la necesidad de guía y dirección. El desarrollo cerebral del adolescente es una danza fascinante de interacciones entre factores biológicos, ambientales y sociales. Los cambios hormonales y las modificaciones estructurales en regiones clave, como la corteza prefrontal, influyen en la toma de decisiones, el control de los impulsos y el desarrollo del juicio. Además, la exposición a experiencias y estímulos externos, como la educación y el entorno familiar y la interacción social, moldean y esculpen las conexiones sinápticas determinando el desarrollo. Las neuronas están especializadas en la recepción de estímulos y conducción del impulso nervioso que éstas generan. También tienen la capacidad de comunicarse con precisión, rapidez y a larga distancia con otras células, ya sean nerviosas, musculares o glandulares. A través de las neuronas se transmiten señales eléctricas denominadas impulsos nerviosos. La sinapsis permite a las neuronas comunicarse entre sí, transformando una señal eléctrica en otra química. La transformación de información dentro del cerebro se produce mediante la actividad de sustancias denominadas neurotransmisores, capaces de generar nuevos impulsos eléctricos en las neuronas con las que relacionan. El proceso de esta sinapsis o comunicación interneuronal y la forma como estas células forman redes transmisoras de los impulsos, el cerebro propicia su accionar como procesador central.
son de relevancia para el logro del aprendizaje entre el adolescente. Para favorecer el aprendizaje, nuestro cerebro es capaz de formar más sinapsis para responder mejor a los estímulos, mecanismo que llamamos aprendizaje. Esto permite que cuando realizamos una acción repetidas veces o intentamos recordar una palabra ya memorizada, las sinapsis que forman parte de la respuesta cerebral han aumentado su cantidad, incrementando su eficacia. La corteza cerebral, estimándose que contiene unos 20.000 millones de neuronas y es responsable de procesar la información sensorial, la cognición, las emociones, la memoria y sobre todo el aprendizaje. El sistema límbico se ocupa de las emociones, de los sentimientos y de la memoria, y es decisivo para la supervivencia del individuo. Funciona de manera inconsciente y moviliza el organismo antes de que el individuo tenga conciencia de sus respuestas. Es el sustrato de las reacciones emocionales relacionadas con la formación reticular. La poda sináptica y sus implicaciones en la adolescencia. Desde que el niño nace y hasta la adolescencia, su cerebro está en continua evolución. En esta etapa se generan muchas sinapsis neuronales como resultado de los aprendizajes que va adquiriendo. La poda sináptica en la adolescencia tiene importantes implicaciones en diferentes aspectos del desarrollo humano. Por ejemplo, afecta a la capacidad de aprendizaje y memoria, la toma de decisiones, la regularización emocional y la capacidad de adaptación a nuevos entornos y situaciones. En cuanto a la capacidad de aprendizaje y memoria, la poda sináptica se relaciona con la eliminación de las sinapsis que no se utilizan con frecuencia, lo que significa que las experiencias y aprendizajes que se reciben durante la adolescencia tendrán un impacto duradero en la formación de las redes neuronales. Por lo tanto, es importante que el adolescente tenga acceso a experiencias relevantes para su vida futura. Por último, la poda sináptica también tiene implicaciones en la capacidad de adaptación a nuevos entornos y situaciones durante la adolescencia. El cerebro está en proceso de formación de nuevas conexiones neuronales, lo que significa que los adolescentes tienen una mayor capacidad para adaptarse a situaciones nuevas y complejas. Sin embargo, la falta de experiencias significativas durante esta etapa puede limitar su capacidad de adaptación en el futuro. La poda sináptica en la adolescencia tiene importantes implicaciones en diferentes aspectos del desarrollo humano. Por ejemplo, afecta la capacidad de adaptación a nuevos entornos y situaciones. Adolescentes tienen una mayor capacidad para adaptarse a situaciones nuevas y complejas. Sin embargo, la falta de experiencias significativas durante esta etapa puede limitar su capacidad de adaptación en un futuro. Los neurotransmisores, importancia de la dopamina en el aprendizaje. Como ya lo mencionamos, la dopamina es un neurotransmisor que es necesario que para que ocurra el aprendizaje de los seres humanos, ya que nos incita a descubrir, explorar y abrir nuestra mente a lo nuevo. Ya que existen 3 estrategias que podemos realizar para favorecer para nosotros y nuestros estudiantes produzcan esta llamada dopamina, este neurotransmisor llamada dopamina. El primer punto es la alimentación saludable. Gracias a ella recibimos los nutrientes que necesitamos para desarrollarnos. Alimentos como espinaca, la palta, los tomates, los plátanos y ciruelas, el germen de trigo, el queso mozzarella. Ya que, como de cierta manera se menciona, la alimentación saludable es muy importante para que esta, pues, de cierta manera lleguen esos nutrientes que menciona aquí, para que se lleve a cabo de cierta manera una realización de la dopamina, pues bien. El segundo punto es metodologías de clase que inviten a descubrir, crear y explorar e indagar. Esto de cierta manera podría ser como una estimulación para la dopamina, ya que este segundo punto que menciona es como de hacerles una pregunta detonadora para que ellos se interesen mucho más en el tema, que empiecen a investigar, a crear sus propias conclusiones. En este caso, pues, es como un poco de dopamina, ¿no? En el tercer punto, el buen humor. Como
con que relacionamos que estamos hablando es plasticidad cerebral, creatividad e innovación. Vamos a definir lo que es la plasticidad cerebral. Es la capacidad que tiene la estructura cerebral para modificarse con el aprendizaje y depende fundamentalmente de dos factores, la edad y la experiencia vivida. La influencia de la edad de la plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral es máxima en los primeros años de neurodesarrollo, cuando se adquieren los aprendizajes impredecibles para la adaptación del medio al medio, desplazamiento, comunicación, interacción social, pero no es infinita, ya que está ligada a periodos críticos durante los cuales el cerebro está óptimamente preparado para adquirir una nueva función. Como aquí lo menciona, que dice, la mayoría de los niños aprenden a percibir su entorno, andar, hablar y relacionarse de forma espontánea. Como ya lo menciona en la lectura, de cierta manera la plasticidad cerebral hace que su cerebro siga creciendo, literalmente siga creciendo en cuanto a aprendizajes. Si va a aprender algo nuevo, su cerebro rescata esa información y se va adaptando a los nuevos contornos, a los nuevos aprendizajes, va desarrollando de cierta manera y literalmente va adquiriendo nuevos espacios. El sistema límbico es un conjunto de estructuras cerebrales interconectadas que se encargan de regular diversas funciones, incluyendo las emociones, la motivación, el aprendizaje y la memoria. Las principales estructuras del sistema límbico son: hipocampo, se encuentra en el lóbulo temporal del cerebro y es fundamental para la formación y consolidación de la memoria a largo plazo. Amígdala, también se encuentra en el lóbulo temporal y está involucrada en el procesamiento de la regulación de las emociones, especialmente del miedo y la ansiedad. Corteza prefrontal, se encuentra en la parte frontal del cerebro y es responsable de la toma de decisiones, la planificación, la resolución de problemas y la regulación de emociones. Cíngulo anterior, es una estructura en forma de cinta que se extiende a lo largo de la superficie medial del cerebro y está involucrada en la regulación de la atención, motivación y las emociones. Núcleo accumbens, se encuentra en la región basal del cerebro y está involucrado en la regulación de la motivación y la recompensa. Estas estructuras se interconectan y trabajan en un conjunto para regular la conducta emocional y motivacional. El sistema límbico también se relaciona con otras estructuras del cerebro, como la corteza cerebral, el hipotálamo y el tronco cerebral, para regular funciones complejas como la regulación del apetito y la respuesta al estrés. Neuronas espejo y el desarrollo de la empatía. Las neuronas espejo juegan un papel fundamental en la imitación y la empatía. En la adolescencia, la formación de la identidad y la exploración de nuevas conductas y experiencias son comunes. Las neuronas espejos pueden ser responsables de la influencia que tienen los amigos y el entorno en las decisiones y conducta de los adolescentes. Además, la capacidad de empatizar con los demás también puede influir en la toma de decisiones de los adolescentes, especialmente en situaciones que implican valores o éticos. Las neuronas espejo pueden influir en la conducta de los adolescentes y en su capacidad de empatizar con los demás, lo que hace fundamental fomentar la empatía de los adolescentes para ayudarlos a desarrollar habilidades sociales y habilidades emocionales, así como les enseñar valores éticos son fundamentales para promover la empatía cognitiva y emocional de los adolescentes. Se debe fomentar la empatía en la adolescencia para ayudarlos a desarrollar habilidades sociales y emocionales que les permitan ser personas más empáticas y justas. La educación emocional y la enseñanza de valores éticos son fundamentales para promover la empatía cognitiva y emocional. De esta manera podemos ayudar a los adolescentes a tomar decisiones informadas y justas en situaciones que impliquen valores controvertidos y éticos complejos. En este caso también vamos a hablar sobre la corteza prefrontal, límites y control conductual. En este caso la corteza prefrontal es la región del lóbulo frontal del encéfalo, también conocida como el centro de la personalidad.
a través de sus tantas conexiones a otras áreas de la corteza. La corteza prefrontal está involucrada en muchos procesos cognitivos superiores o complejos, como la toma de decisiones, el razonamiento, la expresión de la personalidad y la cognición social. Pues ya como hemos hablado, el cerebro que piensa y razona, recuerda y aprende. Esto ya nos permite interpretar el mundo exterior y toma de decisiones, como ya se mencionaba, ya que por otro lado nos encontramos en dos hemisferios, que es el derecho y el izquierdo. Donde el hemisferio derecho es el creativo, perceptivo, el que de cierta manera identifica los colores, etcétera, etcétera. Y aquí es donde entra el hemisferio también izquierdo, que surgen las emociones positivas. Con esto con esto vamos a entender que la inteligencia emocional es una base fundamental para nuestro día a día. El cerebro de las niñas y los niños. Ok, comenzando con la maduración de las chicas, en ella se lleva a cabo un desarrollo cíclico. ¿Qué quiere decir esto? Que va por etapas. Ellas maduran más rápidamente las regiones de la corteza prefrontal, también diferente en el hipocampo y la amígdala, contribuyendo a las diferencias de desarrollo. Sin embargo, con los chicos, ellos llevan a cabo un desarrollo continuo. Ellos desarrollan las regiones del lóbulo inferior parental, el cual se encarga de realizar tareas especiales. También diferente en el hipocampo y la amígdala, contribuyen a las diferencias del desarrollo cognitivo y social entre ellos. El desarrollo. En el desarrollo de los chicos se desarrolla el lado izquierdo de la amígdala, lo que procesa principalmente las emociones positivas, mientras que las chicas llevan a cabo un desarrollo en el lenguaje, en el control de riesgo, en la agresividad y la impulsividad. En ese tema también podemos hablar de la importancia del desarrollo, la diferencia que se da entre los chicos y chicas y chicos, ya que en las chicas se desarrollan más las emociones negativas, lo que quiere decir que en este caso las chicas presentan un poquito más de importancia a lo que ellas sienten que a todo lo que está sucediendo en su entorno. Sin embargo, los chicos aún no desarrollan muy bien lo que es las emociones, lo cual causa que los chicos limiten un poco la importancia de este tipo de emociones. Una de las definiciones de metacognición, y quizás la más refrendada, es el conocimiento de nuestras cogniciones. Fue acuñada por Brown en 1978 y se refiere al conocimiento de la propia mente adquirida por observación, y se entiende de la metacognición como regulación y control del conocimiento en situaciones de aprendizaje. El proceso metacognitivo consta de dos momentos fundamentales: el primero, que es el de predicción, anticipación y descubrimiento, y el segundo es de organización, evaluación y control. Saber acerca de la cognición es como la conciencia de la necesidad de aprender, y está influido por el conocimiento sobre variables relevantes que comprenden las características del sujeto que se aprenden, las particularidades de la tarea cognitiva y el uso de estrategias para realizar una tarea. También la regularización de cognición implica el uso de estrategias tales como planeación de nuestros movimientos, verificación de resultados, evaluación de la efectividad, validación y modificación de nuestras técnicas de aprendizaje. La última variable del conocimiento metacognitivo es el conocimiento de las estrategias, que hace referencia a la capacidad de selección, organización, a través de las cuales es posible abordar los problemas. También la metacognición ayuda a los alumnos a ser autónomos en su aprendizaje y a mantener una actitud crítica sobre la información, sobre el conocimiento y sobre sus propias estrategias de aprendizaje. La atención es como una ventana que se abre en el cerebro a través de la cual se aprende y memoriza la información que procede del mundo que nos rodea. Sin atención no hay aprendizaje, ni memoria explícita, ni conocimiento. La atención es el mecanismo cerebral que se requiere para ser consciente de algo. El mecanismo de la atención consigue el ensamblaje funcional de neuronas dispensas de corteza cerebral y tálamo, activando el mecanismo de la conciencia. Aprender y memorizar, al menos en lo que se refiere a la enseñanza, requiere de este foco preciso absoluto que es la atención. Hablando de este fenómeno, podemos encontrar una variación: la atención sostenida y la atención selectiva.
En atención sostenida, tenemos que es la capacidad de mantener de manera fluida el foco de atención en una tarea o evento durante un periodo de tiempo. Este tipo de atención también se llama vigilancia. Por otro lado, la atención selectiva es la capacidad para dirigir la atención y centrarse en algo sin permitir que otros estímulos, bien externos o internos, interrumpan esa tarea. La atención es una cualidad de la percepción que funciona como una especie de filtro de los estímulos ambientales, evaluando cuáles son los que más son relevantes y dotándolos de prioridad para un procesamiento más profundo. Por otra parte, la atención también es entendida como el mecanismo que controla y regula los procesos cognitivos. Hay ocasiones en que incluso actúa de manera inconsciente. Comenzando con ¿qué es la motivación? Bueno, la motivación es un constructo teórico hipotético que designa un proceso complejo del organismo que causa la conducta. En la motivación intervienen múltiples variables, ya sea biológicos o adquiridos, que influyen en la activación, direccionabilidad, intensidad y coordinación de comportamientos encaminado a lograr diferentes metas. También hablaremos de las implicaciones psicopedagógicas que se pueden extraer de las relaciones entre la emoción y la motivación. De los estudios de la psicología básica podría derivarse la importancia para la práctica educativa. Es de un dominio público la percepción que tiene el profesorado de la falta de motivación del alumnado. Este hecho tiene serias repercusiones en el sistema educativo, principalmente en dos direcciones. Uno es el bajo rendimiento y fracaso escolar, y dos, la dificultad de controlar la clase y problemas de la disciplina. Aunque también, ¿cuáles son las estrategias para suscitar la motivación en el aprendizaje? Ok, si bien sabemos, la vivencia de una emoción dispone a actuar, hay que aprovechar este principio para intentar motivar al alumnado. Algunas sugerencias al respecto se exponen a continuación. Identificar las necesidades emocionales del alumno puede aportar una vía de acción. Entre estas se encuentran la seguridad, que es el sentirse seguro en un entorno escolar. El reto, establecer un objetivo que se suponga un reto personal donde la variedad y la sorpresa deben estar presentes. Si al alumno no se le presenta un reto o una motivación, ¿qué hace? Se desanima. Entonces no presenta el mismo grado de emoción que al presentarse un reto. El tercero sería la singularidad, el sentirse único, especial, irrepetible y distinto. El cuarto, la conexión, que es un sentirse de algo, o sea, un grupo de amigos, de familia, un centro educativo. Como bien ya hemos observado, si el alumno no presenta un grupo, una muy buena amistad en el salón, ¿qué pasa? Hace que se cierre y no trabaje de manera pertinente. El quinto sería el crecimiento. Perceptibles es un proceso de mejora y crecimiento personal. Y por último, la contribución, que es tener la percepción de que está contribuyendo a causas nobles. En estas estrategias para suscitar la motivación es empezar la clase introduciendo algún tipo de comunicación que contenga una clara dimensión emocional y así poder presentar en ellos una enorme motivación para trabajar durante clase. Y ya por último tema, hablaremos sobre las funciones ejecutivas superiores y sus procesos de desarrollo. Bueno, pues el desarrollo de las funciones ejecutivas de la niñez a la juventud es un proceso intrincado y vital en la formación de individuos competentes y autónomos. Estas habilidades cognitivas superiores, que incluyen la capacidad de planificar, organizar, regular emociones, mantener la atención y tomar decisiones, desempeñan un papel fundamental en el éxito académico, social y emocional de los jóvenes. A lo largo de este recorrido evolutivo se evidencia una complejidad fascinante, desde los primeros años de vida, cuando las funciones ejecutivas comienzan a desarrollarse y a asentar las bases para un crecimiento saludable, hasta la adolescencia, cuando se experimenta una consolidación y refinamiento continuo de estos procesos. Implica una sinfonía dinámica de conexiones neuronales, influencias ambientales y experiencias individuales. En la infancia temprana, los niños se enfrentan al desafío de desarrollar la autorregulación y la capacidad de inhibir impulsos, lo que les permite gestionar sus emociones y comportamientos de manera efectiva. A medida que avanzan hacia la niñez y la adolescencia, se vuelven capaces de planificar y resolver problemas de formas más sofisticadas, integrando información de diversas fuentes y adaptándose a situaciones cambiantes con mayor flexibilidad.
Sin embargo, este proceso no está exento de desafíos. La plasticidad cerebral, característica de estas etapas de desarrollo, también implica una mayor vulnerabilidad a factores diversos, como el estrés crónico o la falta de estimulación cognitiva adecuada. Estos factores pueden obstaculizar el desarrollo óptimo de funciones ejecutivas y tener consecuencias significativas en el rendimiento académico, las relaciones sociales y el bienestar emocional de los jóvenes.